Buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar entonces de inmediato con nuestro estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Antes vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos este privilegio y la oportunidad de poder reunirnos, Señor, en este lugar. Gracias te damos, Dios, porque podemos reunirnos nuevamente a través de estos medios y te pedimos, Padre, que nos enseñes, nos guíes, nos instruyas y por sobre todo, Señor, seas tú, Señor, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo y la instrucción de tu palabra. Oramos, Señor, y rogamos, Dios, que tomes control de nuestras vidas. Seguimos orando, Señor, por nuestro hermano Claudio Barahona. Oramos, Dios, que seas tú acompañándole, Señor, en este proceso difícil que él está viviendo, Señor, especialmente en este coma inducido, Señor, en el que se encuentra. Dios, te pedimos que te reveles a su vida, que te manifiestes a su vida, que hables a su corazón, Señor. Seas tú dándole favor, Señor. Oramos por él, por su esposa Jessica, por sus hijas, Sofía, Paz, Nasira y toda la familia, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú, Señor, fortaleciendo el corazón de ellos, sustentándole. Presentamos a nuestro hermano Claudio y pedimos, Dios, que seas tú hablando a su corazón, Señor. Oramos también por nuestro hermano Pedro, Señor, quien perdió a su esposa Alicia de Brini, Señor. Padre, te pedimos por él, Dios, que consuele su corazón, consuele su vida, Señor, y te reveles a él. Y así, a esta familia, Señor, vecinos de Tatiana Fuentes, Señor, quienes están en un difícil situación, Señor, con la salud de su padre, Señor. Padre, yo te pido que tú les des sabiduría y seas tú revelándote también a la vida de esta persona, Señor. Pedimos tu bendición en esta hora, que tengas compasión de nuestras vidas y que nos enseñes tu palabra en esta mañana. Te quiero presentar, Señor, también a mi familia, especialmente, que seas tú, Señor, guardándonos para salir completamente de esta enfermedad, de este contagio en el cual tenemos, Señor, que podamos, Señor, ser guardados, cuidados por ti, Señor, también, y para no recaer, Señor. Padre, oramos y presentamos también, Señor, a todos mis hermanos, especialmente al Panchito, Señor, al Avilo. Te presento a ellos, Señor, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas también, Señor, y seas tú, Señor, instruyendo cada día sus vidas. Oramos, Padre, por cada una de tu congregación, Señor. Pedimos tu bendición, especialmente en la enseñanza de tu palabra esta mañana. Oramos, Señor, y nos encomendamos a ti, y te pedimos, Dios, que nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a comenzar nuestro estudio bíblico en esta mañana. Si me dan un segundito, parece que tengo algún problema con el micrófono. Ahí sí. Yo no sé si se escucha bien, si alguien me puede indicar si tenemos alguna dificultad con el micrófono. Bien. Vamos entonces a comenzar nuestro estudio en esta mañana en el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Perfecto, gracias, hermano, gracias. Gracias, que se escucha bien, gracias. Bien, entonces, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, aquí está el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino en una boda matrimonial. Ahora, recordemos nosotros que de acuerdo a la cultura judía, la cultura judía siempre era muy importante la hospitalidad. Así que si en una boda en particular, como la hospitalidad era tan importante, y si en una boda faltaba el vino, entonces la verdad es que eso era considerado una vergüenza familiar. Era considerado una deshonra para la familia, porque
Si bien es cierto, ellos habían manifestado esta boda, pero faltaba lo principal que era el vino. Entonces esto era un desaire, era una deshonra para la familia, porque recuerden que en esa cultura el vino representaba el gozo. Entonces si faltaba el vino, obviamente había, había muchas cosas que, eh, que estaban sucediendo ahí. Entonces, obviamente la que estaba de anfitriona, por lo que vemos aquí, era María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así que este milagro era muy significativo tanto para el judío como para el mundo. Eh, María, si bien es cierto, da una connotación aquí de anfitriona y de poder organizar, digamos, todo esto, toda la boda. Pero vemos nosotros que se le da la connotación a María como la intercesora ante nuestro Señor Jesucristo, y esto no es lo que aparece aquí. María simplemente, ella está organizando y está mirando que todo salga bien, que los invitados sean bien atendidos, y por supuesto que faltó este vino, que era importante, como les decía, para la familia o para la celebración de la boda. Pero lo que sucede aquí, hay dos cosas importantes. Lo primero es que la última aparición de María aquí, en lo que ella dice, es cuando ella, María, le dice a los siervos, a los que estaban sirviendo ahí, les dice que debían ellos obedecer a todo lo que Jesús les indicara. Y eso es la última aparición, el último relato que vemos nosotros de María. Después vemos a María sometida siempre a, a, a todo lo que tenía que ver en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiero destacar aquí son dos cosas importantes. Lo primero, que María siempre se sometió y siempre llevó a la gente a Jesucristo, a que obedeciera a Jesucristo. Nunca María tomó un protagonismo como se le quiere dar, jamás, nunca, nunca. Y la otra cosa importante que podemos ver aquí en estos primeros 12 versículos del capítulo 2 es la obediencia de los siervos. La palabra siervos aquí, que eran los sirvientes que estaban ahí en la boda, sustentando, sirviendo, asistiendo a la boda, la palabra siervos viene del original griego diáconos, y es esta misma palabra que nosotros encontramos en el libro de Hechos, especialmente en el capítulo 6. Estos siervos que aparecen aquí son personas totalmente desconocidas que estaban para eso, para servir simplemente. Pero vemos aquí un detalle interesante que no quiero dejar pasar, que es el servicio que estos hombres tenían. Estos siervos nos dan una gran lección de obediencia al Señor Jesucristo. Porque cuando María les dice a los siervos, les da la indicación a los siervos, hagan todo lo que Jesús les va a decir, estos siervos no cuestionan. Estos siervos, como punto número uno, vemos nosotros aquí que obedecen al Señor cuando el Señor les dijo que llenaran las tinajas con agua. ¿Qué hacen ellos? Llenan las tinajas con agua. Eran 3 tinajas que cada una de estas tinajas tenía un contenido como de 100 litros, o sea, 100, 200 litros, o sea, eran 600 litros que hacían estas tinajas, 600 litros de agua. Y estos siervos, cuando el Señor les dice llenen las tinajas con agua, ellos muy bien los siervos, podrían haber corregido al Señor y haberle dicho, a ver, para un poquito, ¿quién eres tú? Y lo otro es, ¿por qué estás diciendo que llenemos las tinajas con agua si no falta agua, falta el vino? Pero fíjate que notamos que estos siervos no reclaman. Estos siervos no dicen absolutamente nada. Estos siervos ni siquiera se detienen a discutir con el Señor Jesucristo, ni la orden que Jesús les dio, que era llenar las tinajas con agua. ¿Qué hacen estos siervos? Obedecen. Van y llenan las tinajas con agua. Número 2. Estos siervos también obedecen al Señor haciendo un gran esfuerzo porque tenían que llenar muchas veces las tinajas con 600 litros de agua. ¿Sabe lo que significa eso? Que en aquel tiempo ellos no tenían una llave de agua cerca para poder sacar el agua o
llevar las tinajas y ponerlas ahí al agua para que el agua llenara, ¿no es cierto?, o la llave o lo que fuera llenara estas tinajas con agua. Lo que ellos tenían que hacer era ir y venir muchas veces al pozo en donde se encontraba el agua, cargando muchas veces estas tinajas con agua. Era un trabajo agotador, porque tenían que ir y venir cargando el agua y llenando las tinajas con estos 600 litros de agua. O sea, tenían que ellos cargar 600 litros de agua. Trabajo completamente agotador. Pero ellos lo hicieron. Y ese es el que me llama la atención. Los siervos lo hicieron como Jesús les dijo. ¿Qué hicieron ellos? Estos siervos entonces obedecieron con paciencia y esfuerzo. Ojo con esto. Obedecieron a Jesús con paciencia y esfuerzo. Fueron muchas veces al pozo donde se encontraba la fuente de agua y lo llevaron. Esfuerzo, porque cargar estas tinajas con agua y llenarlas, la verdad es que es un trabajo agotador. Ellos obedecieron al Señor con gran esfuerzo y con gran paciencia. La otra cosa importante que puedo ver aquí, que estos siervos también obedecen al Señor, siendo, ¿qué dice? Perseverantes y fieles. ¿Por qué? Porque dice Juan aquí, destaca este detalle, dice que estos siervos llenaron las tinajas hasta arriba, que es el detalle que Juan observa aquí. Llenaron las tinajas hacia arriba, lo que indica que estos siervos obedecieron al Señor Jesucristo de una manera total, no parcial, porque ellos muy bien podían haber cargado estas tinajas. Total, ¿quién les iba a decir algo? ¿Quién les iba a descubrir si ellos llenaban las tinajas hasta un cuarto o la mitad o no llena? Nadie les iba a decir nada, pero aquí Juan observa y dice que estos siervos fueron perseverantes, fueron estos siervos pacientes, fueron esforzados, obedecieron al Señor, obedecieron el mandamiento que Jesús les dio fielmente de llenar las tinajas hasta arriba, no a medias. Interesante, interesante. Y el cuarto punto que vemos aquí, que estos siervos obedecen al Señor, también corriendo un riesgo. ¿Qué riesgo podían ellos correr? Después que ellos llenaron las tinajas con agua, después que estos siervos llenan las tinajas con agua, dice el Señor Jesucristo que tenían que estos mismos siervos llevar el agua al maestresala, a la persona que estaba oficiando toda la ceremonia en sí y que estaba viendo todo este tipo de situaciones. Así que, ¿cuál era el riesgo? El riesgo que estos siervos podían correr era que fueran acusados por el maestresala de estropear la fiesta, porque Jesús les había dicho, llévenle, ¿qué dice? Llévenle agua al maestresala. ¿Y qué faltaba? ¿Agua? No, faltaba el vino, pero estos siervos obedecieron a Jesús y le llevan agua al maestresala. En ese proceso, en ese intertanto, en ese trayecto, es que el Señor hace el milagro de transformar el agua en vino, algo que los siervos no tenían idea cómo fue esto, cómo sucedió. Sin embargo, los siervos llevan hasta donde ellos recordaban, llevaban agua. Y cuando el maestresala, sin saber el procedimiento de este vino, prueba el vino, dice, y lo encuentra que era un vino, ¿cierto? Ahora, supóngase usted que no hubiese ocurrido el milagro, que los siervos le hubiesen llevado al maestresala solamente agua y el maestresala toma agua. ¿Quiénes serían los directamente perjudicados por este asunto? Los siervos. Los siervos serían perjudicados. A los siervos se les acusaría, ¿no es cierto?, de poder estropear la fiesta. ¿Qué les pasa? Oye, falta vino, no agua, y tal vez podrían ser hasta castigados. Pero los siervos corren el riesgo al obedecer a Jesús, corren el riesgo y obedecen a Jesús, a pesar de que ellos sacaron agua, a pesar de que ellos están llevándole al maestresala agua. Pero sin embargo, vemos aquí un detalle interesante también en estos siervos. Obedecen
obedecen al Señor paso a paso, sin cuestionar las órdenes de Jesús. Aunque no supieron ellos en qué minuto se convirtió el agua en vino, no tenían idea. Lo último que ellos vieron fue que llenaron las tinajas con agua, sacaron agua, le están llevando agua al maestresala, y ahí el Señor hace este maravilloso milagro de transformar, de convertir el agua en vino. Estos siervos obedecieron lo que Jesús les había dicho. El maestresala, por supuesto, cuando va a probar el vino, lo encuentra espectacular y de hecho felicita al novio, le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, no es común de que el mejor vino se presente al último, sino que siempre se presenta el mejor vino al comienzo, y ya cuando la gente ya está media mareada, qué sé yo, ya no puede distinguir el mejor vino al final. Se presenta el vino ya de baja calidad, pero tú has hecho lo contrario, tú has presentado el mejor vino casi al final de la fiesta. Entonces, ahí nosotros podemos ver que mucha gente se benefició, no tuvo idea. Partiendo por el maestresala, mucha gente que participó en la boda disfrutó los 600 litros del mejor vino, porque aquí el maestresala está dando esa distinción. Pero ¿sabes qué? Solo los siervos que obedecieron fielmente y paso a paso todo lo que Jesús les había indicado, todo lo que Jesús les había dicho, solo estos siervos supieron realmente lo que pasó. ¿Qué pasó? Ellos llenaron las tinajas con agua y Jesús hizo este milagro de transformar el agua en vino. ¿Quiénes fueron los que supieron? Los siervos. Los siervos. Los siervos solamente supieron. Interesante detalle. Obedecer a Dios fielmente, obedecer sus mandamientos sin cuestionar, someternos a su voluntad, someternos a su señorío, someternos a sus mandamientos, obedecer a sus mandamientos, rendirle cuenta a nuestro Señor Jesucristo en obediencia, sin discutir, sin cuestionar, aunque a veces eso nos cueste sacrificio, aunque a veces eso nos cueste ser cuestionados, aunque a veces eso nos cueste tener un riesgo, correr un riesgo. Si realmente tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, entonces debemos obedecerle sin cuestionar. Aquí nuestra voluntad no corre, porque somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y la otra cosa importante también que nosotros debemos considerar es que si hemos sido llamados por Dios, es importante que te involucres en el servicio, en la obra de Dios. Involúcrate y participa en la obra de Dios, en el servicio, en la obra de Dios. No pienses qué puedes hacer, pero qué vamos a hacer o qué podemos entregar. Eso no te compete. Simplemente aquí nosotros vemos a través de estos siervos que estos siervos obedecieron, que estos siervos no cuestionaron, que estos siervos no entraron en dimes y diretes con Jesús. Oye, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú? No se hace de esta forma. Falta el vino, no el agua. ¿Cómo se te ocurre? No entran en ese tipo de cuestionamiento. Simplemente, ¿qué hacen estos siervos? Honran su oficio. ¿Qué era su oficio? Siervos. Obedecieron a Jesús. Hoy día nosotros estamos viviendo en una generación en donde la gente, la verdad es que tiene que tener todas las comodidades a vida y por haber. Es decir, hoy día nosotros estamos viviendo en tiempos en donde las personas dicen ser siervos de Dios, pero de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a sus propias condiciones que ellos imponen. Eso no es servicio a Dios, eso no es ser siervo de Dios. Hoy día nosotros estamos viendo gente muy cómoda que no quiere servir a Dios, que simplemente se acomoda, que simplemente está viviendo un evangelio, que simplemente está viviendo un ministerio, realmente un ministerio tipo buffet. ¿Cómo así? Que esto me conviene, esto no me conviene, esto sí va conmigo, esto no va conmigo, y de esa manera hacen un paquete y de esa manera, según ellos, sirven a Dios. Hermanos míos, eso no es así. Eso no es así. Dios no es lo que Dios enseña aquí en su palabra. Por eso quería destacar este punto de estos siervos.
Estos siervos simplemente obedecieron a Jesús. Jesús les dio una orden. Estos siervos fueron diligentes. Estos siervos hicieron lo que para ellos era posible hacer. ¿Qué era lo posible hacer de estos siervos? Llenar las tinajas con agua. Siendo que Jesús, este milagro, ¿sabe cómo podría hacerlo Jesús? Jesús podría chispear los dedos y decir, ¿sabes qué? Salgan para allá, yo voy a convertir el agua en vino. ¡Pum! Y él mismo llena las tinajas, lo podría hacer. Pero no es el principio que yo veo aquí en esta escritura. El principio es que los siervos podían ellos llenar las tinajas con agua. Podían ellos hacer lo posible, hacer el esfuerzo, hacer el trabajo, hacer el sacrificio de llenar las tinajas con agua, sin cuestionar, simplemente obedecer. ¿Qué es lo posible que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que está a tu alcance de lo que tú puedes hacer para el servicio de Dios? Porque lo demás lo hace Dios, lo imposible lo hace Dios. Los siervos no podían convertir el agua en vino, no lo podían hacer, solamente lo podía hacer Jesús, pero lo posible lo podían hacer. ¿Qué es lo posible? Llenar las tinajas con agua, ser obedientes, ser consecuentes, ser sacrificiales, ser obedientes, hacer el trabajo, ir y venir, ir y venir, ir y venir, y llenar las tinajas. Eso tú y yo lo podemos hacer. Ser perseverantes, ser constantes, ser obedientes al servicio, al llamado que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué? Hay un problema que es lo que vamos a ver aquí en el siguiente versículo. El problema es que hay personas que se dicen ser siervos de Dios, pero no lo son, porque siempre están cuestionando, siempre están incómodos, siempre están haciendo lo que según ellos, su opinión, piensan que es así, están completamente equivocados. Ahí hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no hay una transformación. No hay una transformación de Dios en sus vidas. No hay un encuentro personal con Jesús en sus vidas. Es necesario que haya una transformación. Transformación es un cambio de mente, un cambio de vida, una transformación, una nueva criatura, una nueva persona, un encuentro personal con Jesucristo, que realmente Dios cambie nuestra vida, nuestro corazón. Esa es la única manera que nosotros podemos ser no solamente siervos, sino discípulos del Señor Jesucristo, seguidores del Señor Jesucristo, porque vemos aquí claramente en este versículo que dice Juan aquí que los discípulos al ver este milagro, los discípulos de Jesús al ver este milagro creyeron en Él y le siguieron. Y le siguieron, dice, lo que nos enseña claramente que un siervo de Dios no se debe quedar estancado solamente sirviendo, yendo y viniendo, llenando las tinajas en obediencia. Es necesario que ese siervo que hace ese trabajo sacrificial en obediencia a Dios, ese siervo es necesario que vaya creciendo espiritualmente y llegue a ser discípulo del Maestro, discípulo de Jesús. Es necesario que ese siervo llegue a ese punto de seguir al Señor como su discípulo. Como su discípulo. Lo posible como siervo lo podemos hacer sin cuestionar al Señor. Pero eso te lleva también a creer en Jesucristo, a tomar riesgo, a trabajar en la obra de Dios con sacrificio, con paciencia, siendo perseverantes, fieles a Dios en todo, guardando nuestro corazón siempre delante de Dios, haciendo lo que es posible, porque lo imposible lo hace Dios. Y los que servimos cerca de Él y los que estamos sirviendo cerca de Dios nos podemos dar cuenta de su poder. La gente va a disfrutar de su evangelio, la gente va a disfrutar del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, siendo no solamente siervos, sino discípulos, nos vamos a dar cuenta de las maravillas, del milagro transformador que Jesús hace en la vida de una persona. Interesante detalle en estos primeros 12 versículos. No te quedes con ser siervo de Jesucristo. Y si no eres siervo de Jesucristo, porque yo te quiero llevar a este punto de involucrarte en la obra de Dios. ¿Cómo tú te puedes involucrar en la obra de Dios? Simplemente obedeciendo a Dios. Simplemente obedeciendo a Dios. Ahora, ¿de qué manera tú puedes obedecer a Dios si has tenido un encuentro personal con Jesús? Si has dejado que realmente Él transforme tu vida, tu corazón, porque de lo contrario estás mostrando en apariencia
que solamente eres, entre comillas, un siervo de Dios, pero un siervo, perdóname que te diga, a tu propia condición, a tu propia voluntad, a lo que tú crees que es un siervo de Dios. No eres un siervo. No eres un siervo si tú estás haciendo lo que bien te parece, si tú estás haciendo lo que bien tú crees, si tú te estás acomodando a lo que realmente tú tienes percepción de siervo, perdóname que te diga, tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo en arrepentimiento y en entrega y en sumisión y en obediencia a Jesucristo. Estás haciendo lo que tú crees que hace un siervo. Estás equivocado. Porque un siervo, insisto en esto, y examina estos primeros 12 versículos de estos siervos obedecieron, estos siervos hicieron el trabajo, estos siervos no cuestionaron, estos siervos arriesgaron, estos siervos fueron perseverantes, estos siervos ni siquiera le dijeron, oiga Señor, pero si no falta el agua, falta el vino, simplemente obedecieron. Y Dios hizo lo imposible. ¿Cuál fue lo imposible? Darles el vino. Mucha gente disfrutó, pero solo los siervos que obedecieron a Jesús se dieron cuenta que Jesús hizo este milagro. ¿Qué eres tú? ¿Eres de las personas que disfrutan, entre comillas, o simplemente quieres ser un siervo? Yo te animo a que seas siervo de Dios, a que se disponga en las manos de Dios, a que usted se someta a nuestro Señor Jesucristo. Ahora Juan cambia de escena, cambia de situación. Ahora Juan vemos que va a hablar acerca de esta celebración de la Pascua, porque después que Jesús hace este milagro, entonces Jesús va a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que eso era una tradición, o más bien era una costumbre de cada judío hacerlo. Juan capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Para entender aquí el contexto un poco, como ya decía anteriormente, celebraban ellos esta fiesta judía, la fiesta de la Pascua. Así que era deber de cada judío asistir a esta celebración. Jesús no fue menor, sino que Jesús asiste a esta fiesta. Y también venían judíos de otros lugares, de otras naciones, y venían aquí a este lugar, y de acuerdo a sus leyes, específicamente si usted lo quiere leer, esta ley que decía en Deuteronomio, en el capítulo 14, desde el versículo 24 en adelante, en el Antiguo Testamento, esta ley decía claramente que el judío que estaba en el extranjero y quería venir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, obviamente no podía traer sus animales por comodidad. Entonces lo que podía hacer era vender todas sus pertenencias, vender sus cosas, ¿cierto? Y traer en dinero esa ofrenda y ponerla en el templo de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su costumbre, o los diezmos. Ahora, obviamente venían las monedas extranjeras, siempre venían o con la estampa del emperador o la estampa de alguna divinidad pagana. Entonces lo que se usaba en el templo era la moneda, el siclo. Entonces es ahí donde se le facilitaba a estos extranjeros para cambiar estas monedas en el siclo, la moneda que usaban en el templo, y ellos podían también dar sus ofrendas y dar sus diezmos. Ahora, lo que pasa aquí, que estos sacerdotes, dice la historia secular que Anás, quien era el sacerdote más viejo, Anás tenía autoridad, y Anás tenía un grupo de sacerdotes, entre ellos su hijo Caifás, que había sido el sacerdote oficial de Roma. Bueno, había un conglomerado, una colusión de sacerdotes corruptos, dice la historia secular, por supuesto, dirigidos por Anás. Estos hombres lo que hacían en el templo, según lo que vemos aquí,
no una vez, sino muchas veces lo que hacían del templo en el templo era cobrar altos impuestos, en este caso a los cambistas, a los que cambiaban dinero de la moneda extranjera al ciclo, cobraban altas comisiones, y también lo que hacían con la gente era que siempre encontraban defectos en los animales para el sacrificio, así que ellos tenían su negocio, su colusión, su negocio corrupto con animales ya certificados, pero con un alto cobro. Entonces lo que habían hecho estos hombres era que en el patio de los gentiles, que es parte del templo, en el patio de los gentiles habían hecho una especie de mercado. Habían hecho una especie de mercado, por lo que los gentiles que querían en cierta manera conocer de Dios o interesarse un poco más en Dios y tener un tiempo con Dios, que llegaban hasta el patio de los gentiles, ellos no podían tener su tiempo con Dios, a solas con Dios, porque el griterío, porque la feria, porque el mercado, la verdad es que era un lugar muy bullicioso, en donde era un tiempo más bien de negocio, era un lugar de negocio más que un tiempo de meditación para acercarse a Dios. O sea, lo que estaban haciendo estos judíos, que era negociando en el patio de los gentiles, impidiendo que si hubiese un gentil que quisiera acercarse a Dios no podía hacerlo, porque estaba lleno de negocio, todos gritando sus productos. Y no podían adorar a Dios en silencio. Por lo tanto, Jesús dice aquí, Juan, Jesús dice que al darse cuenta de esto, dice, versículo 15, haciendo un azote de cuerdas. Es decir, que Jesús toma unas ramas o unos elementos de juncos, dice, y hace un azote. No es que Jesús comenzó a golpear. No, Señor, Él hace un azote en señal de autoridad. Y comienza Él a echar fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Tomó las mesas de los cambistas y dio vuelta y volcó las mesas. Y aquí hay un hecho interesante. Dice el versículo 16 que dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No es que Jesús haya tomado estas jaulas de paloma, las haya abierto como estamos acostumbrados a ver en algunas escenas. No, Jesús simplemente está hablando con las personas. ¿Jesús se enojó? Sí, Jesús se enojó. Porque hicieron de la casa del templo un mercado. Ahora, la razón de por qué ellos hacen este mercado, porque los sacerdotes ya se habían desviado. Porque los sacerdotes habían tornado la religión, habían tornado la tradición en negocio. En un negocio que les beneficiaba egoístamente solo a ellos. Ya ellos habían dejado el sentir por Dios, se habían transformado en un negocio. Y quiero hacer un paréntesis, porque esta es la misma actitud de aquellas personas que decíamos anteriormente que ya no son siervos de Dios. Ya no son siervos de Dios, porque estamos viviendo en tiempos en donde la gente hoy día ya aparentemente no es un siervo de Dios por agradecimiento a Dios, sino que hoy día la gente, insisto en esto, se ha vuelto cómoda y digamos, todos los medios y toda la situación está llevando a esta comodidad de servir a Dios de esta manera cómoda. Hermanos míos, no te olvides de esto, que aquí los sacerdotes nos muestran un servicio en base al legalismo, un servicio ya que se torna algo lucrativo. ¿En qué me puedo beneficiar yo? ¿Cómo me puedo beneficiar yo? ¿Cómo puedo estar bien yo? ¿Cómo lo puedo hacer bien yo? ¿Cómo puedo estar bien? Y en resumidas cuentas, ¿cómo puedo estar yo bien con Dios y con el mundo? No se puede. No se puede. Para hacerlo más directo, ¿cómo puedo yo servir a Dios de mejor manera, pero también servir al mundo de la mejor manera? No se puede. O sirves a Dios con todo, con tu corazón, con tu vida. Para que eso suceda, tienes que ser transformado por el poder de Dios. La única manera, si no hay transformación en tu vida, en tu corazón, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud, es muy difícil que sirvamos a Dios de manera voluntaria.
Es muy difícil que seamos diáconos, es muy difícil que sirvamos a Dios con un corazón dispuesto, muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre va a estar dividido. Los sacerdotes fueron llamados por Dios y miren lo que van ahora. Están haciendo un lucro, están haciendo un negocio, están siendo totalmente insensibles, se desviaron, se volvieron corruptos, se volvieron completamente hombres corruptos. Hoy día nosotros vemos cómo hay hombres y mujeres que han hecho del Evangelio de Jesucristo un mercado. Eso es a vista y paciencia de todo. Hoy vemos nosotros cómo hay personas que usan la iglesia del Señor no para enseñar la palabra de Dios, sino para ser seguidores de sí mismos. Es terrible lo que está pasando en este tiempo. Hoy día nosotros vemos personas que no le rinden cuenta a nadie, no le rinden cuenta a Dios. Total, dicen ellos, yo tengo a Dios en mi corazón. Entonces, si tú tienes a Dios en tu corazón, ¿para qué perteneces a una congregación? ¿Para qué se estableció la iglesia? La iglesia se estableció para vivir en comunidad, para vivir en comunión con Dios. La iglesia del Señor se estableció para amarnos unos a otros, para estimularnos al amor unos a otros, para que podamos también someternos unos a otros en el amor de Dios, para que nos podamos rendir cuentas unos a otros también en el amor de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Y la gente va a conocer, dijo Jesús, que sois mis discípulos, que sois miembros de la iglesia. Si tuvierais, ¿qué dice? Amor unos por otros. Y lo que menos hay en la iglesia del Señor, hablando en términos generales, amor, no hay amor. Porque cada uno busca lo que bien le parece. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno, estamos viviendo en tiempos en donde cada uno hace bien lo que cree, lo que supone, lo que piensa que es servir a Dios. Estás completamente equivocado. Estás en el mismo camino que estos sacerdotes que se volvieron legalistas, que se volvieron indiferentes, que se volvieron insensibles y por sobre todas las cosas se volvieron egoístas. Dios nos ha llamado a ser siervos. Para que seamos siervos y discípulos del Señor tiene que haber una transformación, un cambio de mente, un cambio de actitud. ¿Y le servimos a quién? Le servimos completamente a Dios. Hoy día, si no hay enseñanza de la palabra de Dios fielmente, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, si no hay la enseñanza de la palabra de Dios, entonces el pueblo va a perecer, la iglesia va a perecer. ¿Por qué va a perecer la iglesia? Porque no hay enseñanza, porque no hay visión, porque no hay enseñanza de la palabra de Dios. Porque hoy día la iglesia, porque hoy día organizaciones se han tornado simplemente para sacar dinero de la gente, para sacar sus bienes, para usar la palabra de Dios para condenar, para juzgar. Yo he sabido de congregaciones de iglesia que sagradamente todos los fines de mes están pero pegados en la puerta del feligrés, por decirlo así, para pedir su diezmo, pero no están ni ahí ni se preocupan de cómo está su vida espiritual. Esa es la iglesia que se encuentra hoy día. Y esa es una señal de los últimos tiempos. ¿De qué? De que se levantarán falsos maestros, falsos profetas que harán mercadería de la gente. Harán mercadería de la gente. Hoy día vemos personas que hacen seguidores de sí mismo y no seguidores de Dios. Seguidores de sí mismo y no seguidores de Dios. Hoy día nosotros vemos personas que porque no están de acuerdo con tal o cual persona de la doctrina, de la enseñanza, ¿sabe lo que hacen? Ellos dicen, bueno, yo tengo a Dios en mi corazón, así que yo le sirvo de manera libre. Están completamente cayendo en un engaño, en una tremenda equivocación, porque Dios nos llamó a unidad, no a división. Dios nos llamó a unidad, a un compañerismo. Tú no puedes andar de iglesia en iglesia, porque no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta. Tú tienes que buscar una iglesia, un lugar donde se enseñe fielmente la palabra de Dios, porque estamos viviendo en últimos tiempos. Y si tú estás buscando iglesia en iglesia, entonces tengo dudas que realmente haya una transformación de fondo, que Jesús haya hecho una transformación, que Jesús realmente se te haya manifestado en tu vida. Porque una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, esa persona, primero, la primera evidencia de esa transformación genuina, real, que viene de parte de Dios, la primera evidencia, ¿sabes cuál es? Ama a Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Su prioridad es Dios. Su prioridad es Dios. Ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y el segundo mandamiento, ama a su prójimo como a sí mismo. Esa es una evidencia de transformación real, genuina de parte de Dios. Lo demás
Si Dios no es tu prioridad, entonces no has tenido un encuentro personal, transformador, real, genuino, de parte del Señor Jesucristo en tu vida. Que te aconsejo que mejor puedas venir a Cristo y examinar tu corazón. La otra cosa importante que nosotros vemos aquí, si bien es cierto, Juan comenzó hablando de un milagro de conversión. Conversión. Jesús convirtió el agua en vino. El vino que es simbolismo de gozo. De gozo. Y luego vamos a mirar aquí en estos versículos que acabamos de leer que Jesús hace una acción, un acto de purificación. Comenzó a limpiar el templo. Porque el templo se había transformado en una mercadería, en un mercado. Entonces, este es el orden. Primero debe haber conversión, transformación, cambio de mente. Segundo, purificación. Purificación. Tú no puedes anhelar ser purificado por Dios si primero no has tenido una real conversión, una real transformación de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, sirviéndole, como estos siervos que acabamos de ver al principio. Interesante. Luego dice aquí, cuando Jesús hace esta purificación del templo, mostrando su autoridad, ¿quiénes se opusieron inmediatamente? ¿Quiénes fueron? Fueron estos sacerdotes, líderes de Israel, líderes se suponía espirituales de Israel, se oponen ante el Señor Jesucristo y en el versículo 18 le dice lo siguiente, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo en 3 días y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los judíos se sintieron completamente ofendidos cuando Jesús entró a ordenar y a expulsar a los que estaban haciendo negocio en el templo. Le preguntan aquí a estos sacerdotes, preguntan. Ahora, estos sacerdotes o estos judíos están preguntando porque ellos tenían la autoridad de preguntar. Y aquí fíjense que aquí ellos ejercen entre comillas su autoridad. Porque recuerden ustedes que de acuerdo a la ley los sacerdotes eran los encargados para evaluar, para certificar, para diagnosticar, etcétera, etcétera, y para evaluar si realmente eran falsos maestros o no, etcétera, etcétera. Entonces ellos aquí están usando, sí, esta autoridad, pero a su conveniencia, no del todo, digamos, no completamente, sino están usando aquí esta autoridad, pero a su conveniencia. Y le dicen a Jesús, ¿y tú quién eres? ¿Y qué señal nos muestras? ¿Y qué señal nos muestras? Le dice aquí al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la señal? Jesús les dice, ¿sabe? Les dice, destruid este templo en 3 días. Jesús, me imagino yo que él hace un ademán así, señalando a su propio cuerpo como templo, dice, como el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Jesús es Dios, dice, destruyan ustedes este cuerpo, dice, o este templo, refiriéndose a su cuerpo propio, dice, y en 3 días lo levantaré. Ahora, los judíos sabían a lo que Jesús se estaba refiriendo porque el original griego hace la distinción de cuerpo, hace la distinción, no me recuerdo en este minuto la palabra original de cuerpo a lo que se refiere Jesús aquí cuando dice destruyan este templo, este cuerpo, a la palabra griega que da la connotación del templo, no sé si me explico. Es decir, cuerpo y templo son 2 palabras distintas. Jesús se refirió al cuerpo, al templo, a su cuerpo como templo. Los judíos no eran tontos, se daban cuenta de esta distinción, pero a los judíos les convenía, perdonando la expresión, hacerse los tontos. ¿Cómo así?
Les convenía en cierta manera, perdone que sea tan directo, pero les convenía en cierta manera porque ellos después usaron esto para condenar a Jesús, para acusar a Jesús, para blasfemar a Jesús, para burlarse de Jesús. O sea, ellos están diciendo, oye, a ver qué estás diciendo, en 46 años se ha demorado en edificar este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús, dice aquí Juan, él estaba hablando de su cuerpo. Ahora, aquí nosotros vemos algunos detalles interesantes porque aquí estos judíos le demandan señal. Bueno, ¿y qué tanto le dicen? Muéstranos alguna señal, y Jesús les da esta señal. Jesús no les va a hacer un milagrito para convencerlos, porque los milagros no convencen. Los milagros no son para convencer a las personas, sino que Jesús les va a mostrar aquí el verdadero milagro, en la base fundamental del Evangelio, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La base fundamental del Evangelio, de las buenas nuevas, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús no les va a hacer un milagro aquí para poder satisfacer su ego o su, qué sé yo, su egoísmo, lo que sea. O para satisfacer su curiosidad. Porque los milagros, insisto en esto, no son para convencer a las personas. Tú puedes estar viendo milagros y las personas no se convencen. No se convencen de Dios. Tú no puedes pedir a Dios, Dios hace un milagro para que mi familiar, para que mi amigo, para que mi compañero te conozca a ti. No, Señor, sino que realmente nuestra oración debe ser, Señor, revélate a su vida, manifiesta tu poder en su vida, que Él pueda ser transformado con el poder del Evangelio. Porque es poder y potencia, dijo el apóstol Pablo. La predicación del Evangelio es poder y potencia que transforma las vidas, transforma las vidas. No las recicla, no las arregla, sino que transforma, hace las cosas completamente nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Jesús no recicla, Jesús no recupera, Jesús no arregla las vidas, por decirlo. Jesús transforma de raíz. Por lo tanto, yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana a usted que se considera creyente, que se considera hijo de Dios. A estas 51 personas que están conectadas aquí, yo los quiero desafiar. Yo les quiero preguntar, ¿realmente tú eres un verdadero hijo de Dios? Porque un verdadero hijo de Dios que ha sido transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo muestra evidencias. La primera evidencia que muestra a esa persona que ha sido transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo es que esa persona ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su vida. Su Dios, Dios mismo es prioridad. Y el segundo mandamiento, ama a su prójimo como a sí mismo. Jesús dijo, la gente, la sociedad del mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos si tuvierais amor unos a otros. Amor unos a otros. Un siervo de Dios es aquel siervo que está a la voluntad y al señorío absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Un siervo no tiene derechos, un siervo no tiene voluntad, sino que está simplemente sometido a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué eres tú? Porque hay personas que solamente por ser, entre comillas, buenas personas, de buenos modales, de buenas costumbres, eso es sinónimo para ellos, según su percepción, es sinónimo de ser un siervo de Jesucristo. Están completamente equivocados. Eso no es un siervo de Jesucristo, eso es simplemente una apariencia de ser un siervo. Jesús no va a venir por los que viven en apariencias, Jesús va a venir por sus hijos. Jesús aquí entonces les habla y les da esta señal potente que es la base fundamental del Evangelio, del cristianismo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos no creyeron. ¿Pero quiénes creyeron? Versículo 22, por tanto dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿quiénes? Y mira por favor esto, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y ponga atención en esta frase, dice, y creyeron las palabras de Jesús, lo que Jesús les dijo, lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús les habló.
¿Qué dice aquí Juan? Creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué creyeron? La Escritura. ¿Qué decía la Escritura? Decía que Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, era necesario padecer, era necesario morir, era necesario entregar su espíritu, pero al tercer día iba a resucitar. Eso decía la Escritura. Y estos discípulos creyeron en la Escritura y confirmaron que lo que Jesús dijo en relación a su resurrección fue así. Confirmaron que la palabra de Jesús era cierto y creyeron en Jesús y dieron su vida por Jesús. Jesús aquí entonces, cuando Él confronta a estos sacerdotes que le preguntan, provoca a Jesús aquí dos reacciones que debemos nosotros considerar. La primera reacción: Jesús descubrió la corrupción de los sacerdotes. Cuando Él entró en el templo y comenzó Él a mostrar su autoridad, reprendiendo y exhortando, Jesús entonces descubrió el corazón de estos sacerdotes, lo que provocó en los sacerdotes. Fíjense, ¿qué provocó en ellos? Odio. ¿Por qué provocó odio? ¿Por qué los sacerdotes no hicieron un mea culpa y dijeron, verdad, verdad, estamos realmente mal? ¿Por qué no provocó esa reacción en los sacerdotes? ¿Sabes por qué? Porque los sacerdotes estaban llenos de orgullo y soberbia terrible. Una persona que es confrontada con su realidad, o que Jesús confronta su realidad, confronta quién realmente es, duele. A nadie nos gusta que nos confronte, se nos confronte cuando se nos dice que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que decimos ser siervo y no lo estamos haciendo bien. Cuando la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos confronta ahí, en nuestra intimidad, en nuestro corazón, descubre nuestro corazón, no es para condenarnos, pero cuando nosotros reaccionamos como estos sacerdotes, con odio, reaccionamos con odio, como queriendo decir, bueno, ¿y este quién se cree? Mírese él primero. Cuando nosotros comenzamos a reaccionar de esa manera como lo hicieron los sacerdotes, muchas veces nosotros vamos a buscar la ocasión como estos sacerdotes, porque estos sacerdotes de ahí en adelante, por decirlo de alguna manera, Jesús se les atravesó en el camino. Jesús se les quedó aquí en la garganta, no lo podían tragar. Jesús ya se les confrontó, ellos lo vieron como, no como un amigo, sino que lo vieron como un enemigo. Y de ahí en adelante los sacerdotes, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a urdir un plan para destruir, para matar, para llevarlo a la muerte, a nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene esta reacción, que tiene esta reacción de reaccionar mal frente al descubrimiento que la palabra de Dios hace del corazón de cada uno, y esta persona reacciona mal. ¿Sabes cuál es la evidencia? ¿Sabes cuál es la evidencia? Aquí lo vemos. ¿Sabes cuál es la evidencia? Comenzar a hablar mal de otros. Comenzar a blasfemar. Comenzar a criticar. Comenzar a ver, ¿y este quién se cree? ¿Y este quién piensa que me viene a decir las cosas, pero no reparan y no ven que es realmente Dios a través de su palabra, hablando al corazón del hombre? Porque lo que Dios quiere es transformación. Lo que Dios quiere del hombre es que el hombre pueda realmente cambiar su vida, transformar su vida y seguir a Dios siendo sus discípulos. Eso es lo que quiere Dios, no condenarte. La segunda cosa que nosotros vemos aquí, cuando los discípulos dicen y sacan esta conclusión, después que Jesús resucitó, entonces los discípulos se acordaron, dice aquí. Juan dice que ellos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Pues esta confrontación que Jesús hace en el templo fortaleció la fe de los discípulos. Fortaleció la fe de los discípulos. Los discípulos tuvieron una reacción distinta. Fueron fortalecidos en su fe, porque anticipadamente Jesús les estaba anunciando su resurrección de entre los muertos. Por eso Juan confirma aquí en su escrito, y Juan confirma, dice, cuando él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Su fe fue fortalecida.
La fe, hermanos míos, viene por el oír. Por favor, note esto. La fe viene por el oír. No mira el instrumento, no mira la persona, no se fije en las personas, porque nosotros, las personas, los que enseñamos la palabra de Dios, estamos llenos de imperfecciones, llenos de inmundicia, llenos de pecado. Y aún así Dios nos usa. Dios usa lo vil, lo menospreciado, que somos nosotros. Pero ¿sabe a qué diferencia? De que si estamos parados aquí, estamos parados porque estamos verdaderamente arrepentidos y reconocemos nuestra mugre, reconocemos nuestro pecado. No mira el instrumento, no se enfoque en el instrumento, enfóquese en lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su vida? Transformar su mente. Si ha transformado su mente, entonces el siguiente paso que estamos mirando aquí es, quiere purificar su corazón, quiere purificar su mente, su vida. ¿De qué manera usted puede purificar su mente, su corazón, su vida? ¿Sabe de qué manera? Siendo constante en la meditación, en la palabra, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, meditación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, esto nos enseña que cuando Jesús confronta nuestra realidad por medio de su palabra y confronta nuestra condición a través de su palabra, provoca dos posibles reacciones que quiero que usted muy bien pueda captar en esta mañana. Número uno, la palabra de Dios cuando nos confronta, la primera reacción o nos hace alejar más de Dios debido al orgullo y soberbia que tenemos, o nos humilla y nos lleva a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su perdón. ¿Qué es lo que provoca la palabra de Dios en usted cuando nos confronta, cuando nos dice, esto es lo que tú eres? Esto es lo que tú realmente eres? A veces nos duele, no debo negarlo. A veces nos duele, las verdades duelen, pero la verdad que es la palabra de Dios nos hace libres. Si nosotros reaccionamos en humildad como estos siervos, en obediencia como estos siervos, si nosotros hacemos lo posible como estos siervos, llenar, fíjese, volvamos al principio, llenar las tinajas con agua. ¿El agua es simbolismo de qué? El agua es simbolismo de la palabra de Dios. La palabra de Dios purifica mi mente, purifica mi corazón. La palabra de Dios aumenta mi fe. La palabra de Dios transforma mi vida, mi corazón, mi mente. La palabra de Dios purifica mi mente. Nunca se olvide de estas palabras que el Señor Jesús dijo, y lo vamos a mirar más adelante cuando lleguemos a ese capítulo. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 47, lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es la reacción que tú tienes? Y eso es una pregunta muy personal, reflexiva, para que usted la medite en su corazón. ¿Cuál es la reacción en este minuto al escuchar la palabra de Dios que ha descubierto su corazón? Que usted se ha dado cuenta que sí, verdaderamente usted no ha sido transformado. Y lo que usted está viviendo a lo mejor es simplemente una apariencia. O a lo mejor lo que usted está viviendo, o más bien usted está jugando al cristiano. Usted está en un terreno peligroso. Es necesario que usted en esta mañana, usted sea transformado. Para que haya una verdadera transformación en su corazón, en su vida, ¿sabe lo que debe haber primero, hermanos y hermanas? Arrepentimiento. Arrepentimiento significa dolor y vergüenza por mi condición. Dolor y vergüenza, y suplico a Dios que me perdone de mis pecados porque estoy arrepentido de haber vivido un evangelio superficial. Ya no es tiempo, hermanos, se los digo con todo mi corazón, no es tiempo de vivir un evangelio superficial. O eres cristiano, o eres hijo de Dios, o no lo eres. Para Dios no hay término medio. Hoy día la gente está buscando señales. Sigamos leyendo los versículos. Capítulo 2 de Juan, versículo 23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Se refiere a los milagros. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos,
porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿A qué se está refiriendo Juan con esto? Que en ese tiempo Jesús comenzó a hacer milagros y había mucha gente que se convencía y decía, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Se convencía porque veía los milagros. ¿Sabes qué? Los milagros no son para convencerte. Y Jesús no se fiaba de ellos. O sea, Jesús no les creía. Cuando ellos decían, Señor, qué lindo eres, qué maravilloso eres, como por ejemplo, para que usted entienda, toda esa gente que recibió a Jesús cuando Él hizo en su entrada triunfal a Jerusalén, toda esa gente que arrancaba palmas, que ponía sus mantos y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa gente fue emocional. Esa gente de emoción, con la euforia del momento, al ver a Jesús, decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después esos mismos, o la gran mayoría, cuando Poncio Pilato preguntó y dijo, ¿qué hago con Barrabás? ¿Lo suelto o lo crucifico? ¿Qué hago con el Cristo? ¿Lo suelto o lo crucifico? Ustedes decidan, ¿qué hago con Barrabás? Suéltalo. ¿Y qué hago con el Cristo? Crucifícalo. Porque así somos nosotros, emocionales. Y a veces nosotros pedimos a Dios que Dios haga milagros para convencernos, estamos equivocados, porque nuestra fe no se basa en milagros, nuestra fe se basa en la Escritura, en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque Jesús conoce mi corazón. Jesús dijo en una oportunidad que lo vamos a mirar en su debido tiempo. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. ¿Qué mira Jesús entonces? Mi corazón. ¿Sirves tú a Dios de corazón? Como estos siervos nos enseñan aquí, nos dan una gran lección de obediencia, de sumisión, de sacrificio, de entrega. Los discípulos nos dan una gran lección. Creen en nuestro Señor Jesucristo por las enseñanzas, por la palabra de Dios. Hermanos, en conclusión vemos aquí dos principios fundamentales que quiero terminar en esta mañana. Dos principios fundamentales que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Número 1, transformar su vida. Así de simple. El Señor quiere transformar su vida. Que usted sea otra persona completamente nueva. No recauchada, no refaccionada, no acomodada. No, que sea una persona completamente nueva. Y para que eso sea así, sea efectivo, ¿qué debemos hacer? Morir, hermanos, morir al pecado. Venir a Cristo arrepentidos, muriendo al pecado y con la mente y el corazón y el deseo de poder vivir para Cristo. Entonces, ¿qué se debe hacer para llegar a esta transformación? Para ser transformado tú debes ser perseverante, debes ser constante, debes ser obediente. ¿En qué? En la lectura, meditación, oración de la palabra de Dios. Porque la lectura, oración, meditación de la palabra de Dios, en comunión, en compañerismo con el Espíritu Santo, va a transformar tu vida, va a transformar tu corazón, te va a hacer una nueva persona, una nueva persona. La naturaleza pecaminosa que siempre nos está amarrando y anclando a este mundo va a ser transformada. Porque lo que hace Dios es una transformación, hace nueva todas las cosas. Pero para eso es necesario arrepentimiento. No remordimiento, arrepentimiento. Y lo segundo, lo que el Señor nos enseña en esta hora, purificar, limpiarnos de toda maldad. Purificarnos, limpiarnos de toda maldad, quitando todo lo que impide una comunión personal con Dios, digamos, purificarnos. Purificar nuestra vida, así como Él purificó el templo, también quiere purificar tu mente, quiere purificar tu vida, quitando todo lo que impide una comunión personal con Dios. Así que hermanos, volvemos al punto. Es necesario permanecer en su palabra, leyendo, meditando, orando, para que nuestra fe sea fortalecida, para que pasemos de siervos de Jesucristo a discípulos de Jesucristo. Porque la palabra de Dios, la transformación de la palabra de Dios que hace en nuestra vida, la purificación que hace la palabra de Dios y su Espíritu Santo en mi vida, me va provocando ese crecimiento, ese anhelo, ese deseo de poder ser discípulo de mi Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol Pablo en relación a esto mismo.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién dice, son de Dios, no tuyo. Son de Dios, no tuyo. No sigas llevando un evangelio cómodo. No sigas llevando un cristianismo a tu pinta, porque eso no es el todo del cristianismo y de ser verdadero siervo de Dios, discípulo de Jesucristo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo es aquel que obedece, es aquel que no cuestiona las órdenes, es aquel que rinde cuenta a Jesús, al Señor, es aquel que se mantiene dispuesto con un corazón presto a servir a Dios porque le ama, porque ama a Dios, porque le ama a Dios y sirve a Dios y se somete a Dios. Y Dios, ¿qué hace en consecuencia de eso? Transforma, purifica, prepara nuestro corazón, porque nos vamos un día a encontrar con Cristo. Y el Señor va a llevar a los que realmente le aman a Él, le sirven a Él. Porque Él no se deja llevar por las apariencias, ni por la opinión que tiene cada cual. Jesús mira el corazón. Jesús mira el corazón. Ese es el mensaje. Les invito entonces a poder reflexionar y a poder meditar en esta mañana. ¿Soy verdadero hijo de Dios? ¿Me someto a su voluntad? ¿Me someto a su voluntad? ¿Soy su siervo? ¿Soy su discípulo? ¿O estoy siempre cuestionando? ¿O estoy siempre reclamando? ¿O estoy siempre sugiriendo? ¿O acomodé el llamado de Dios a lo que yo creo que se debe hacer? No es así. O eres de Dios, o estás con Dios, o estás contra Él. Así de simple. Y Dios en esta mañana nos llama y nos invita a estar con Él. Para estar con Él debemos reconocer nuestra condición. Y al reconocer nuestra condición debemos arrepentirnos y pedir a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados. Y en medio de la perseverancia y constancia de lectura, meditación de su palabra y oración, va a venir lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Que Dios y su Espíritu Santo y su palabra nos va a transformar. Pero lo que podemos hacer es traer el agua a nuestra tinaja y llenarla en nuestro corazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo perseverantes, siendo constantes, siendo sacrificial, siendo obediente, sin cuestionar, incluso a veces corriendo riesgo, como estos siervos, pero no importa. Eso es lo que nosotros podemos hacer, lo posible, porque lo imposible de transformar nuestra mente y nuestro corazón lo hace Dios. Lo imposible de purificar nuestra mente y limpiar nuestra mente lo hace la lectura, meditación de su palabra y su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Oramos a Dios. Señor, gracias te doy esta mañana por tu palabra. Gracias te doy, Dios, por darnos esta enseñanza, este privilegio de poder conocerte más, Señor. En esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, para pedir perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos llevado un evangelio fácil, un evangelio cómodo, porque hemos llevado, Señor, un cristianismo cómodo, Señor. Perdónanos, Señor, porque en eso te hemos desobedecido. Y te rogamos, Dios, a que podamos, Señor, reconocer en nuestra condición y orar y clamar a ti, Señor, para que nos perdones de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a que podamos nosotros ser transformados completamente, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. A amarte a ti por sobre todas las cosas. Y poder también, Señor, servir en esta sociedad corrupta, terrible que estamos viviendo, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea un luminar en el mundo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Transforma, Señor, purifica nuestra mente y nuestro corazón por medio de tu palabra, en la perseverancia y comunión de tu palabra, Señor. Señor, revélate a nuestras vidas
y bendice nuestras vidas en esta hora. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente tarde, que Dios sea hablando a sus corazones a través de su palabra. Les invito mañana, continuamos los varones estudiando el libro de Marcos. Seguimos estudiando mañana a las 20 horas el Evangelio según San Marcos. Así que el capítulo 5 nos corresponde estudiar. Recuerden, varones, tienen una tarea para mañana, tienen que desarrollarla. Así que me preguntan, si no están seguros qué tarea es, me preguntan nomás con toda confianza por interno, por WhatsApp. Ahí vamos a estar en contacto para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga. Si usted quiere ofrendar y diezmar, por favor, ahí en pantalla están pasando todos los datos para que usted pueda hacerlo con gozo, con gratitud y en agradecimiento y en obediencia a nuestro Dios. Que Dios los bendiga, que tengan buenas tardes. Bendiciones. Adiós.